Buenos días, segundo año, buen día chicos, buen día chicas. Hoy voy a estar tratando de hacer, voy a estar haciendo un video justamente para un poco reponer y revisar lo que estuvimos viendo, ¿no? Hasta ahora en las actividades de esta época que se llama la tardo antigüedad, ¿no? O el momento de los reinos romanos germánicos. Bien, para empezar. Después de la disolución del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, digamos, en las tierras que eran del imperio, se empiezan a conformar justamente estos reinos romano-germánicos. O sea, estos pueblos, ¿no?, que los romanos llamaban bárbaros, que ya vivían muchos de ellos asentados en diferentes regiones que eran del imperio, o en las regiones limítrofes, digamos, van a suceder en esta fragmentación del poder al Imperio Romano. Para citar algunos de los casos, los más representativos, los alamanes, que eran un pueblo, se instalan en el sur de lo que es actualmente Alemania, los borgoñones en lo que es Suiza y partes de Francia, los francos en la parte norte, ¿no?, de la Francia actual, en Bélgica, en parte norte, también la parte del norte de Alemania. Los visigodos, por ejemplo, en la península ibérica, ¿no?, o sea, España, Portugal. Los vándalos en las islas del Mediterráneo occidental, por ejemplo, Córcega, Cerdeña y en el norte de África. Los ostrogodos en la península itálica y los anglosajones, por ejemplo, en las islas británicas. Esos son, digamos, de los más representativos. Son algunos para nombrar. Van a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero para que se den unas ideas de ciertos nombres. Estos reinos justamente son llamados romano-germánicos porque combinan elementos tradicionales de los pueblos germanos con instituciones y la cultura romana que los precedió. ¿Ok? Entonces, pensemos justamente, estos pueblos, como les dije antes, se venían relacionando con el Imperio Romano y de alguna forma sirven para conservar esa cultura. ¿Cómo se organizan estos reinos? Bueno, estos pueblos eligen a sus reyes, ¿está bien? Al principio al menos. Los gobernantes eran guerreros que contaban justamente con apoyo de otros guerreros y les prestaban juramentos de fidelidad. Estos guerreros que le juran fidelidad se comprometen a apoyar militarmente y administrar territorios para los reyes a cambio de compensaciones económicas. Por ejemplo, tierras, botines de guerra, aldeas, etc. Con el paso del tiempo, aquellos gobernantes que pudieron concentrar más poder empezaban a pasar su reinado a hijos y familiares, ¿está bien? Y entonces convierten el cargo en hereditario, que se hereda. Estas monarquías, además, digamos, de su séquito de guerreros que les juraban fidelidad, recurren a los antiguos funcionarios imperiales que administraban justicia y cobraban impuestos, entre otras cosas, en la época del imperio. En el ámbito jurídico, estos reinos se basan en el derecho consuetudinario. ¿De qué se trata esto? Son costumbres y tradiciones justamente de estos pueblos germanos, como por ejemplo la venganza privada o vendetta. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si una persona era dañada o moría en un enfrentamiento con alguien, la familia de la víctima podía realizar un daño similar, o sea, dañar o asesinar a un miembro de la familia del atacante. ¿Está bien? Justamente la sociedad se organiza en clanes o de forma tribal, podríamos decir. El individuo no existe por fuera de su grupo familiar. Por eso la justicia se aplica al grupo familiar. Está este derecho consuetudinario. Con el tiempo, estos pueblos empiezan a poner por escrito sus costumbres y tradiciones y desarrollan un derecho escrito. ¿Está bien? El derecho escrito. ¿Y qué lengua van a usar para pasarlo por escrito? La lengua administrativa, la que más se usaba, que era justamente el latín, la lengua romana. Por ello, digamos, el derecho romano, que era el derecho escrito, es utilizado por estos pueblos. Entonces se da una mezcla entre derecho consuetudinario y derecho romano. Y hace que, digamos, se fusionara esa cultura jurídica germana con la clásica / romana. Un ejemplo más de, por ejemplo, la mezcla cultural que se va a dar entre estas dos cosas, entre estos dos elementos, que es lo germano y lo romano, son las lenguas romances. Es decir, cuando se empieza a pasar por escrito el derecho, ¿no?,
van a utilizar el latín, pero van a usar o van a escribir conceptos y tradiciones, costumbres que tienen ellos, que son germanas. Entonces se van a ir fusionando las lenguas, ¿no? Y dan origen a estas lenguas romances. Por ejemplo, algunas de las lenguas romances: castellano, francés, portugués, etc. En las regiones que habían tenido mayor presencia e influencia del Imperio Romano, como la península itálica, la península ibérica, se da una mayor combinación de la cultura romana con la germánica. Esto se ve, por ejemplo, en el arte, en la arquitectura. Mientras regiones como las Islas Británicas, donde la influencia del Imperio Romano había sido mucho menor, persisten más los rasgos justamente de los propios pueblos germánicos. En cuanto a la religión, para tener en cuenta, ¿no?, este plano cultural que nos estamos manejando, los germanos poseían, digamos, estos pueblos bárbaros según los romanos, tenían sus propias creencias, ¿no?, asociadas sobre todo a fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, dioses asociados a bosques, ríos, la luna, etc. Pero, digamos, con el paso del tiempo se va dando una conversión mayoritaria de estos pueblos bárbaros o pueblos germanos hacia el cristianismo. La religión católica, digamos, era sinónimo del papado, del poder y la tradición romana, y utiliza, digamos, su influencia que tiene para imponer el catolicismo como la religión en esos reinos. Este proceso, igual, es lento y progresivo, y encuentra muchas resistencias en el camino. A aquellas creencias que se diferenciaban del catolicismo, como lo entendía la Iglesia, se las consideraban herejías, y eran perseguidas y censuradas, digamos, las personas que, según, digamos, el papado o la Iglesia, hacían justamente herejías, eran herejes. ¿Cómo hace la Iglesia? ¿Cómo hizo la Iglesia para conservar tanto poder e incluso aumentarlo, ¿no?, desde la época romana? Bueno, justamente obispos y otros religiosos basaban no solo su poder espiritual, sino también tenían un poder económico a partir de privilegios que se remontaban justamente al Imperio Romano, cuando el cristianismo se había convertido en la religión oficial. A pesar de la disolución de que se rompe el imperio, estos conservan las bases económicas justamente y espirituales en los territorios que ellos dominan, por así decirlo. Entonces, justamente, la Iglesia se transforma en una institución que mantiene viva la idea de una unidad compartida, al menos cultural, del mundo europeo occidental. ¿Está bien? Entonces es como un hilo conductor de esta época del Imperio Romano. Y de ahí viene su influencia. ¿Cómo se organiza la Iglesia? En esta época, más o menos, podríamos decir, se divide en dos grupos, que van a pervivir en el tiempo, pero para que ya sepan: el clero secular y el clero regular. El primero de ellos, el secular, tiene, digamos, contacto con los laicos. Los laicos son aquellos católicos que no pertenecen a la jerarquía de la Iglesia directamente, o sea que no son curas o obispos. Son católicos, pero son una persona de a pie común, digámosle. Y en cambio, el clero regular es otro tipo de clero que, en cambio de relacionarse con los laicos, vive apartados de ellos y viven en comunidades, en monasterios, por ejemplo. O sea, serían los monjes. ¿Cómo es esta vida en los monasterios? Es bastante particular. Cumplen reglas bastante estrictas y precisas sobre, por ejemplo, pobreza, castidad, obediencia, penitencia. Tienen reglas muy estrictas para cómo deben vivir la vida. Lo que nos importa a nosotros sobre estos monasterios en sí, lo que yo quiero que saquemos, digamos, en limpio, es que cumplen un rol muy importante en esta época porque, digamos, son los que van a conservar y transmitir el conocimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, es en los monasterios donde justamente se dedican a la labor que es el copiado de textos. Textos clásicos, o sea, griegos, romanos, y libros sagrados como la Biblia y otros. O sea, en una época, digamos, donde no hay computadora, donde no hay PDF, Word, no hay imprenta ni siquiera, cada libro se copia palabra por palabra, letra por letra, a mano. ¿Quiénes se encargan de hacer esto? Bueno, los monjes que estaban ahí aislados en los monasterios. Por eso es importante el aporte que hace, digamos, cultural estos monasterios. Hasta ahora estuvimos viendo más o menos los aspectos políticos, culturales, sociales, religiosos de estos reinos romanos germánicos. Entonces, nos quedaría ver más o menos cómo era la economía.
¿Se acuerdan que yo en alguna de las clases que tuvimos, de las pocas, les hablé del colonato? Este proceso que se da a partir del siglo II-III en el Imperio Romano, donde justamente la mano de obra esclava se deja de usar y campesinos que trabajan en pequeñas parcelas y entregan parte de la producción al propietario de la tierra va a ser, digamos, la nueva forma en que se desarrolla la economía agraria. Bueno, ese mismo proceso, en el siglo V para adelante, digamos, ese proceso sigue su curso y se va a acentuar cada vez más. Se profundiza, por así decirlo. Entonces, estamos en presencia, podríamos decir, de una ruralización de Europa Occidental. Las ciudades empiezan a ser abandonadas, ¿no? Entre comillas. Sigue viviendo gente en ciertas ciudades, en algunas de las ciudades más importantes sigue habiendo gente, pero muchos se van al campo justamente a cultivar o a producir en estas pequeñas parcelas para propietarios, ¿no? De grandes terrenos. Justamente esto, por el otro lado, tiene, digamos, el efecto de que si la economía posee una base agrícola, las actividades tanto comerciales como artesanales se reducen, son pocas, son limitadas. Y al mismo tiempo, la reducción del comercio coincide, digamos, con la poca circulación de moneda, por lo que en realidad los intercambios comerciales se terminan realizando a través del trueque, ¿no? Esto de te cambio una gallina por, no sé, una silla. O sea, no te cambio, no te vendo la gallina por 10 pesos y con los 10 pesos compro la silla. Directamente cambio el producto por el producto. La tierra en sí, digamos, la propiedad de la tierra sigue concentrada en estos propietarios romanos, como habíamos visto, pero también a esos propietarios romanos se les agrega, por así decirlo, nuevos grandes propietarios que son los nobles germanos, que se hacen cargo de estos reinos, ¿no? Y justamente la pequeña propiedad de campesinos libres sigue existiendo, la llamamos al odio, esa palabra rara, pero la gran mayoría de la población va a vivir trabajando en las tierras de estos nobles y grandes terratenientes. Y van a estar, sobre todo, esto es lo importante, pagando tributos a estos grandes terratenientes y a estos nobles. ¿Cómo van a pagarlos? Como la moneda se volvió escasa, no pagan impuestos, digamos, con la moneda. No pagan 10 pesos de impuestos o de tributo. No. Van a pagar esos tributos en especie, es decir, con productos. Yo planto zanahoria, te voy a dar un porcentaje de mi plantación de zanahorias. Y también van a dar tributo en trabajo. O sea, por ejemplo, trabajo la tierra del noble como forma de pago. Te debo, no sé, un día de trabajo al mes en tus tierras. Y entonces yo voy ese día en el mes, trabajo las tierras del noble, no la parcela que yo estoy trabajando. Bien, eso para que, digamos, cerremos un poco lo que serían estos reinos romano-germánicos y que quede, digamos, reflejado acá en el video. Cualquier duda que surja, cualquier comentario que haya, no duden, digamos, en hacérmelo llegar, ya sea por el mail, ya sea por la plataforma o como comentario en el video. Chau chicos, chau chicas.